Muchos de nosotros con el pasar del tiempo hemos escuchado o hemos oído hablar acerca del aparato reproductor masculino o sistema reproductor masculino, pero de una parte más fisiológica y de funciones también. Sin embargo, en este seminario, mi seminario, les hablaré de una manera más profunda en la parte anatómica de la circulación arterial, venosa y linfática del sistema reproductor masculino y de las partes que lo conforman, las cuales son el pene, el escroto, el epídimo, los testículos y la próstata respectivamente. Mi nombre es Milber Alejandro Romero Mejías. Sin más que decir, comencemos. El aparato reproductor masculino o sistema reproductor masculino es un tema que nosotros ya habíamos escuchado con anterioridad. Sin embargo, a continuación les hablaré referente de la circulación arterial, venosa y linfática de los componentes que está formado el aparato reproductor masculino, las cuales son el pene, el escroto, los testículos, el epídimo y la próstata respectivamente. En las regiones como la pelvis, el tórax y en este caso el escroto, existen espacios anatómicos que están destinados para el trayecto de arterias, venas, nervios y músculos. Este es el caso del conducto inguinal, el cual se localiza por debajo de la zona abdominal y que sirve de puente para otras estructuras. Este conducto es un canal importante para la anatomía de la zona, ya que se encarga de contener estructuras como lo son los vasos, arterias, nervios genitocrural y la hiloinguinal, entre otros. Sirve además como un sitio en que se localizan componentes del sistema cardiovascular y linfático. La irrigación arterial del escroto procede o se forma mediante las ramas escrotales posteriores, de la arteria perineal y de la arteria cremastérica, que completan la irrigación del mismo. Las ramas escrotales anteriores se originan en la arteria pudenta externa profunda, una rama de la arteria femoral. Las venas escrotales acompañan a las arterias y los vasos linfáticos del escroto, que se drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales a la fase alta, las cuales son estas que vemos por acá. En la parte del pene, en el cuerpo del mismo se encuentra formado por 3 cilindros eréctiles, sus nervios y su vascularización, todo ello recubierto por piel. Entre los cilindros eréctiles, que están revestidos por la envoltura de tejido fibroso, están los cuerpos cavernosos, las cuales son estas estructuras que vemos por este lado. Los cuerpos cavernosos son responsables de la erección al rellenarse de la sangre. Los mismos son estructuras dependientes que actúan como un único espacio a través de un tabique incompleto en la línea media, el septum o septo intercavernoso. La sangre que llega a los cuerpos cavernosos pasa de un cuerpo a otro a través de estas comunicaciones. El tejido eréctil de los cuerpos cavernosos contiene arterias, nervios, fibras musculares y senos venosos, revestido por células que llenan el espacio de los cuerpos cavernosos y simulan al corte una esponja cuyos huecos forman lagos sanguíneos. Los vasos sanguíneos rellenan estos huecos y tienen una estructura muscular que permite el paso de la sangre, o lo impiden según el pene se encuentran en flacidez o en estado de erección. Las 2 arterias cavernosas, que son las principales arterias que aportan sangre al pene, viajan por el centro de los cuerpos cavernosos. Como podemos ver en esta imagen, se puede ver y visualizar lo que es el sistema arterial en la parte izquierda y el venoso del pene por la parte derecha. El pene recibe sangre de la arteria peniana común, que se divide en sus ramas terminales. La arteria bulbouretral, como la podemos ver en este pequeño rinconcito acá abajo. También está lo que sería la arteria dorsal del pene, podemos visualizar en la parte de y la arteria cavernosa o media del pene. Hablando de la arteria bulbouretral, es la primera rama terminal de la pudenta interna
y da lugar a ramas anteriores para los cuerpos cavernosos y posteriores para el bulbo, o sea, ramos vulvares y uretrales. La arteria dorsal del pene se dirige hacia el glande o el dorso del pene e irriga para la corona del glande o el prepucio del pene. La arteria cavernosa o media del pene, como la podemos visualizar, penetra en los cuerpos cavernosos y es la principal responsable de la erección. Hablando de lo que sería la sangre que entra en el pene a través de las arterias que debe ser evacuada por el sistema venoso, que la transporta de nuevo a la circulación general de organismos, este drenaje venoso se origina en las venas microscópicas de los cuerpos cavernosos, donde se forman los lagos venosos y a su vez drenan las vénulas eferentes y estas hacia las venas emisarias que atraviesan la túnica albuginea para desembocar en las venas circunflejas y finalmente en las venas dorsales profundas y superficiales. El objetivo, como todo sistema venoso, es recoger toda la sangre del pene para transportarla a la circulación general del organismo. La arquitectura venosa del pene se puede dividir en sistema superficial, intermedio y profundo. En la parte derecha se puede visualizar cómo está dividida esta misma. El sistema superficial drena la sangre de las envolturas del pene, prepucio y parte del glande, además de que da lugar a la vena dorsal superficial del pene. En el sistema intermedio se localiza por debajo de la fascia de Buck, es decir, la envoltura de tejido que envuelve exteriormente el pene, pero por encima de la túnica albuginea. Recoge la sangre del glande, el cuerpo cavernoso, y de los 2/3 distales de los cuerpos cavernosos. Y por último tenemos al sistema profundo, el cual está constituido por las venas de los pilares y cuerpos cavernosos, y nacen directamente de los espacios sinusoidales, debajo de la túnica albuginea, formando las venas emisarias que atraviesan la misma, uniéndose al drenaje del cuerpo esponjoso, formando las venas circunflejas y drenando en la vena dorsal profunda del pene, que sigue en un recorrido por la línea media entre los cuerpos cavernosos. Bien, las venas del glande forman el plexo retrocoronal que drena en la vena dorsal profunda del pene, así como las que provienen de los cuerpos cavernosos, las venas emisarias y las venas circunflejas que atraviesan la túnica albuginea. Son frecuentemente las conexiones entre las venas dorsal superficial y la vena dorsal profunda, la cual se realiza de manera circundante. De la circulación arterial venosa y linfática de los testículos y el epídimo en este caso, la estructura del testículo es completamente normal, aunque la parte posterior del testículo es bastante más compleja, dado que contiene una estructura a modo de una coleta que se llama epídimo, que sirve para dar salida y favorecer la maduración de los espermatozoides y que en ocasiones es prominente además de ser muy sensible a la palpación. El epídimo continúa hacia arriba, es decir, hacia la ingle, mediante el conducto deferente al que acompañan arterias, venas, nervios, etc. Todo ello rodeado de una capa muscular que constituyen en conjunto a lo que denominamos como cordón espermático. Este cordón espermático está compuesto por 3 capas, o fascias como también se le denomina, como las cuales son la fascia espermática externa, la fascia cremastérica y la fascia espermática interna. La irrigación arterial de cada testículo la realizan básicamente 3 arterias, las cuales son la testicular, la del conducto deferente y la cremastérica. La arteria testicular sale directamente de la aorta abdominal justo por debajo de la arteria renal y como todas las estructuras que van y vienen de los testículos, conforma el cordón espermático que se inicia en el anillo inguinal profundo y termina en el borde posterior del testículo. La arteria del conducto deferente se origina de la arteria vesical inferior y acompaña de cerca el conducto deferente, que también hace parte del cordón espermático.
Y la arteria cremastérica se origina de la arteria epigástrica inferior e irriga el músculo cremaster. Estas tres arterias se anastomosan cerca del testículo. En cuanto a la irrigación venosa, son dos las venas que salen del testículo por su cara posterior y se anastomosan formando el plexo pampiniforme que rodea el conducto deferente y las arterias del cordón espermático. La relación entre ambos es muy importante, ya que en este trayecto las arterias pierden temperatura para conseguir que los testículos tengan una temperatura inferior a 37 grados Celsius. Libremente, el grupo anterior, que acompaña la arteria testicular hasta el abdomen, el medio que acompaña el conducto deferente a la pelvis y el posterior, que van por la cara posterior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial, donde desemboca en ramas de la vena epigástrica inferior. Tanto el grupo posterior como el medio que permite un drenaje venoso testicular colateral diferente del lado por el de la piel de la vena testicular, lo cual permite que se pueda ligar la vena testicular sin que el testículo quede sin drenaje venoso. Por la parte linfática tenemos a la parte de la vena gonadal, la cual presenta una riqueza extraordinaria de vasos linfáticos, pudiendo afectarse con frecuencia, sobre todo en estadios avanzados de una enfermedad posiblemente pueda ser. En las vías del drenaje linfático testicular contribuye a una red linfática de drenaje que va hacia los ganglios retroperitoneales, y las diferentes interconexiones existentes, siguiendo una vida predecible y de preferencia también. Dividimos el espacio retroperitoneal en 11 zonas anatómicas de drenaje linfático y por lo tanto de posible afectación metastásica. Hablaré de la circulación arterial venosa y linfática de la parte que conforma el sistema reproductor masculino. De esta parte se hablará de la parte de la próstata. Para la irrigación de la próstata participan tres arterias, las cuales son la arteria prostática, la arteria del conducto deferente, la arteria rectal media, la arteria prostática craneal, la arteria prostática media, la arteria prostática caudal, la arteria vesical caudal, entre otras. Son varias de estas arterias que participan en lo que se llamamos nosotros la irrigación. Mientras que para la vascularización venosa y las actuaciones que ésta tiene, la vena dorsal profunda del pene, que al drenar en el diafragma genital se divide en tres ramas, las cuales son la parte del plexo venoso superficial, la parte del plexo venoso de los venosos laterales y las ramas perforantes atravesando la fascia endopélvica y la fascia prostática. Para el drenaje a la vena hipogástrica es a través de la vena vesical inferior, las cuales son confluencias de los plexos venosos prostático y obturador y pudento. También está el plexo venoso hemorroidal, que se encuentra en la zona posterior y está unido junto a las vesículas seminales. Para el drenaje linfático se realiza a través de los ganglios obturadores, la cadena ilíaca interna, las cadenas presacras y la cadena ilíaca externa.